Y muy buenos días de nuevo a cada persona que está aquí, también las que están mirando las grabaciones. Saludos, gracias por avisarme cómo van los cursos por las grabaciones, las lecciones. Hoy día estamos en lección 7, es decir, que estamos en la última semana de nuestro curso. ¿Cómo pasa el tiempo? Y estoy contenta de tener otro lunes con ustedes, este grupo tan fiel, de verdad. Estoy muy agradecida con Dios por este tiempo con ustedes. Y bueno, hemos visto en las lecciones anteriores cómo Dios, en su amor y su fidelidad, había preservado a un remanente de su pueblo, aún siendo cautivos en Babilonia y en Persia. Y ahora por fin podemos ver cómo regresan a casa, al pueblo de Dios. Después de 70 años, un parte del pueblo de Dios va a regresar a Jerusalén. Entonces, hoy día veremos la historia de Esdras y cómo Dios lo levantó para ayudar a construir el templo en Jerusalén y guiar a la gente también a regresar a la palabra de Dios. Entonces, hoy día, después de algunas lecciones de tristeza, de ver la caída de Jerusalén, de verles en cautiverio, ahora están regresando. Dios es fiel, Dios es fiel. Entonces, empezamos, hermanas, como siempre, con una oración. Oro yo como la profesora de hoy día que Dios me da las palabras adecuadas, que me da la sabiduría de compartir su palabra, porque su palabra es la autoridad, es todo lo que necesitamos. Oro que mis palabras, mis sentimientos sean aceptables ante Cristo, ante nuestro Señor, nuestra roca y redentor. Y hermanas, empezamos en oración. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por mostrarme en esta historia a Esdras, quien fue un hombre que guiaba a su pueblo a servirte más fielmente. Envía líderes espirituales a mi vida, quienes también oren por mí y me guíen según tu santa palabra. Abre mis oídos y prepara mi corazón para atender tu santa voluntad. En tu nombre oremos. Amén. Amén, hermanas. Hoy día estamos en el libro de Esdras y también en un poco del libro de Nehemías. Estamos en capítulo 1 de Esdras y también en capítulo 7 de Esdras, además en capítulo 8 de Nehemías. Y hoy día deseamos, como siempre, usar el método de las 4C, especialmente aparte de considerar, de pensar en los detalles. En este curso estamos enfocando mucho en los detalles de las historias. Y al final voy a compartir con ustedes el proyecto final de este curso. Entonces pueden hacer todas las preguntas que deseen sobre el proyecto final. Pero empezamos como siempre con un captar. Entonces, la captar para hoy día es una pregunta. En su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? En su vida, ¿quiénes son algunos héroes de la fe y por qué? ¿Qué opinan Gladys, ustedes? Adelante, Gladys. hermana Ladis, adelante. Para mí, uno de los más importantes que es de la fe fue Abraham. Se le llamó Mm, el padre de la fe porque era una persona que se basaba en todas las cosas de Jesucristo. Las cosas, por ejemplo, la fe, la certeza de lo que tú no ves. Y él creía en eso y fue llamado el padre de su fe. Otro personaje para mí fue este señor que tuvo mucha paciencia, déjame ver, Job. Yo lo Oh, considero un padre de la fe, porque mm, Job, Dios le acabó con todo, las cosas, y la mujer como que insinuaba, como era la serpiente, mas Job decía, aunque me venga la muerte, sigo alabando, glorificando, creyendo y esperando en Dios. amén. Amén, dijo Job, que yo sé que un día voy a ver mi Redentor con mis propios ojos. Qué preciosa su historia. ¿Alguien más? ¿Quién es un héroe de la fe para ustedes? Puede ser alguien de la Biblia o alguien de su propia vida.
Doy la bienvenida a Leonarda y Mary. De nuevo, Mary, estoy feliz que regresaste, amiga. Vi que estabas aquí antes, pero saliste por el internet, imagino, ¿cierto, hermana? No, se me cayó el internet y salí corriendo a acomodarlo. Ay, qué He tenido pena. de todo. Ya, pero bueno, estás aquí y por eso estamos agradecidas. Mary, Bueno, adelante. ¿Quién es un héroe de la fe para ti? para mí, Job, por Oh, todo lo que él llevó, todos los mal, todo lo que, por todas las pruebas que pasó y siempre confío en él. Esa es mi historia favorita, Job. amén. Perfecto. Muchas gracias por compartir. Mónica, adelante. Ay, no te escucho, Mónica. Buenos días, es que este teléfono a veces se complica. A mí siempre me ha gustado Job, siempre. Mi mamá, que esté gozando de mi Dios, mi mamá siempre me habló de él y me lo puso de ejemplo por todas las cosas que pasábamos en esos tiempos y me decía que no era nada a comparación de lo que había vivido su siervo Job. Entonces, viera que yo he admirado mucho a Job y sea como sea, eh, como mamá, como mamá, admiré mucho y admiro mucho a María, sinceramente. Mm, No qué por nada, bien. sino que yo como mamá, yo digo, yo sufro mucho por mis hijos y lucho todos los días a diario por mis hijos. Entonces, el decir, sí, acepto, sí, hágase en mí según tu voluntad, y yo digo, Señor, ¿cómo me cuesta todo eso? Y hubo alguien que lo hizo y sufrió todo eso independientemente de todo lo que venía a ver a su hijo, si bien es el rey, era su hijo. Entonces, viera que yo admiro mucho esa parte de esa mujer, una mujer callada, Amén. una mujer que dijo nada más, acepto. Y yo le digo al Señor, yo tengo que aprender a aceptar, punto. No, no hay más que decir, acepto. Entonces yo admiro mucho esos dos ejemplos y en mi vida, pues, a las personas que en algún momento me tendieron la mano y han tenido esa capacidad de seguirme hablando de la palabra y sosteniendo siempre lo que dice ella, a pesar de las tormentas, ¿verdad? Entonces, esos dos de la Biblia, por lo menos ellos me merecen mucho respeto y mucha admiración. No hay mejor lugar que estar en la voluntad de Dios, ¿cierto? Si estamos en su voluntad, sabemos que es lo mejor para nosotros. Leonardo, buenos días. Adelante, hermana. Buenos días. Pensé que no iba a estar, pero sí. Qué Dice bien, todo. me alegro mucho. Bueno, todos los personajes, ¿verdad?, que encontramos en la Biblia, pues nos dan, ¿verdad?, un testimonio vivo y nos hacen, ¿verdad?, a nosotros reflexionar que ellos, ¿verdad?, nunca perdieron la fe y por el proceso más grande que ellos tuvieron, ¿verdad?, como Pablo también, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento nos enseña, ¿verdad?, de que los problemas que él tuvo en el mar, en la cárcel, cómo lo azotaron y todo, pues él no perdió la fe, ¿verdad? Y así nos insta a nosotros, ¿verdad? Que aún nosotros los problemas que tenemos son leves. No hemos pasado, como dice la palabra, ¿verdad? Que nos meten en la cárcel o que nos golpeen la palabra del Señor. Así que son, Amén. ¿verdad? Para mí son todos excelentes Amén. personajes. Amén. Muchas gracias, Leonardo, por compartir. Sí, yo no puedo elegir. Si estamos hablando de las personas de la Biblia, no, es que en distintos momentos de mi vida he pensado más en algunos que otros. Moisés es uno muy grande para mí. A mí me encanta como Moisés dijo que no puedo, no puedo, no puedo. Tantas veces a Dios y Dios dijo, sí, tú puedes, porque yo estoy contigo, yo soy. Entonces, por eso quería dar un nombre Moisés a mi hijo, para que si mi hijo un día dice que, Dios, yo no puedo, no puedo compartir tu palabra, Dios puede recordarle que sí, tú puedes, yo soy tu Dios y yo puedo darte lo que necesites. Entonces, eso, Moisés es alguien, bueno, puedo ver la mano de Dios en la vida de Moisés. Y también Lidia, a mí me encanta la Lidia del Nuevo Testamento. Um, en mi vida personal he tenido muchos héroes de la fe. Mi mamá era una mujer de la fe.
estaba hablando antes de una amiga que está en camino a Australia en el momento, una amiga de Ecuador está en camino a Australia. Ella para mí de verdad es un héroe de la fe, porque ella empezó con Academia de Cristo hace 3 años y empezaba a enseñar a su familia la palabra de Dios. Y ahora ver su mamá, sus hermanas, sus sobrinos en la palabra de Dios es como, wow, tan hermoso. Y ahora ella va a Australia, entonces la familia estaba preguntando, ¿y qué vamos a hacer sin tu liderazgo para nosotros espiritual? Y mi amiga dijo, bueno, tienen Jesucristo, tienen Dios. Yo no soy nadie, tengo el privilegio de compartir contigo, con ustedes, lo que ya tienen, que es tu Salvador. Entonces, que ella está animándoles a seguir en sus estudios en la palabra, mientras que ella no está con ellos en persona. Y wow, qué bendición, ¿cierto? Entonces, hermanos, recordamos que un héroe de la fe no es una persona perfecta. Pablo, Abraham, Moisés, Lidia, María, todos en la Biblia son personas imperfectas aparte de Dios, ¿cierto? Y Jesucristo. Ahora, estos son héroes de la fe porque podemos ver la mano de Dios en su vida. Es Dios que les dio la fe. Es Dios que les guió en la fe. Y sus historias son lindos y son ejemplos para nosotros. Pero no porque ellos son buenos, es porque Dios obró por ellos. Y es la misma para nosotros hoy en día. Podemos demostrar nuestra fe a otros, no por nuestras fuerzas o bondades, es por Cristo que vive en nosotros. Y hoy día vamos a ver una otra persona que vivió en la fe, Esdras. Esdras era un hombre de la fe. Y vamos a ver un poquito de su historia hoy día. Pero más importante que Esdras es la historia de Dios que estaba obrando por Esdras en su pueblo de Israel. Entonces, hoy día vamos a ver Esdras 1:7 y Nehemías 8. Voy a contar la historia como siempre, hermanas, y les invito a compartir conmigo después los detalles de la historia. Pero empieza en el reinado de Ciro, rey de Persia. Estamos en Esdras 1, hermanas. Esdras 1:1-5. Y dice la palabra que para cumplirá la palabra del Señor anunciada por Jeremías, recordamos al profeta Jeremías, el Señor mismo impulsó al rey Ciro a que en todo su reino dijo, compartió con palabra y por escrito el decreto que dijo, Ciro, rey de Persia, declara lo siguiente. El Señor Dios de los cielos ha puesto en mis manos todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, que está en la región de Judá. Así que a cualquiera de ustedes que pertenezca al pueblo del Señor, que Dios lo ayude y vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor. El Dios de Israel, que es el Dios que habita en Jerusalén. Y a cualquiera de los sobrevivientes a cualquiera de los sobrevivientes que emigre del lugar donde ahora vive, que le ayuden sus vecinos con plata, con oro, con bienes y ganado, además de donativos para el templo del Señor, del Dios de Jerusalén. Qué increíble, ¿cierto? Este decreto. Y los jefes de las familias de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas, o sea, todos los que habían sido animados por Dios de corazón, se prepararon para ir a Jerusalén y reconstruir el templo del Señor. Avanzamos a Esdras capítulo 7, versículos 1-6. Ahí podemos ver un otro rey de Persia, Artajerjes, y bajo su reino había un hombre llamado Esdras. Esdras era un descendiente de una línea de sacerdotes.
Y este Esdras era un maestro instruido en la ley que el Señor Dios de Israel había dado por medio de Moisés y contaba con la ayuda del Señor. Así que el rey Artajerjes le concedió todo lo que él pidió. Y de esta manera Esdras también regresó de Babilonia a Jerusalén. Entonces podemos ver aquí, hermanas, algunas olas de personas, de judíos regresando a Jerusalén bajo los reyes de Persia. Cuando Esdras llegó a Jerusalén, podemos ver lo que hizo en el libro de Nehemías 8. En Nehemías 8, 1 a 12, nos dice la palabra de Dios que todo el pueblo en masa estaba reunido en la plaza de Jerusalén. Esdras ha regresado también a Jerusalén. Y le dijeron al maestro Esdras que traera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. Y en este día Esdras trajo el libro de la ley ante de ellos, en una reunión compuesta de hombres, de mujeres y de todos los que tienen uso de razón, dice la palabra. Y desde la mañana hasta mediodía lo leyó en presencia de todos ellos. Entonces el pueblo escucharon todo el libro de la ley. Y Esdras estaba de pie sobre una cosita de madera construido para ese fin, para que todos podrían verle. También a su lado eran otros hombres, otros líderes, de Dios. Y Esdras abrió el libro y compartió la palabra con todos. Luego el pueblo respondieron con amén. Así es. Y muchos se inclinaron hasta tocar el suelo con la frente y adoraron al Señor. Entonces los sacerdotes, los levitas que estaban allá con Esdras, le ayudó en compartir el mensaje. Compartieron con palabras más sencillos lo que ha compartido Esdras con la gente. Lo traducían para que entendiera todos claramente la lectura. Y bueno, el pueblo lloraron a oír los términos de la ley, lloraron. Y al final, el gobernador Nehemías y Esdras, el sacerdote, tenían que animarles y decirles que no deberían ponerse tristes ni llorar, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Esdras les dijo, vayan y comen con lo mejor, beban vino dulce y inviten a quienes no tengan nada preparado, porque hoy es un día dedicado a nuestro Señor. No estén tristes, porque la alegría del Señor es nuestro refugio. Entonces la gente empezaron a celebrar como Esdras les estaban animando, celebrando con una gran fiesta, porque habían comprendido lo que se les había enseñado de la palabra de Dios. Y terminamos, hermanas, con nuestras lecturas de hoy día. Entonces, espero escuchar de ustedes algunos de los detalles de la historia para hoy día. Hermanas, ¿quiénes son los personajes principales de la historia? Los personajes principales. ¿Qué opinan ustedes? Ladis, adelante, hermana. Veo su micrófono abierto. Y yo considero Esdras, está Aarón, está el rey Ciro y también Nehemías, que fungía como si fuera un gobernador y era encargado de edificar los templos para la obra de Dios. Amén. Muchas Y el gracias, mismo Dios Ladis. también. Y el mismo Dios es un personaje, porque dice que Claro. estaba la presencia del Espíritu Santo. Claro, siempre podemos decir que Dios es presente, ¿cierto? Siempre. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otros personajes principales que podemos ver acá? También se pueden escribir en el chat si es mejor. Yo sé que hay muchos. Selene, adelante, hermana. Tengo a Jeremías, Ciro, el pueblo, los jefes de la casa,
sacerdotes, levitas, pues Esdras, hijos de Israel, porteros, sirvientes, esos tengo. Amén, perfecto. Muchas gracias, hermano. Sí, tenemos, ay, perdón, hay algunas personas que están entrando. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien, bien, que Dios les bendiga. Estaba escuchando la clase, muy edificante, muy importante, porque tanto Esdras como Nehemías son reformadores que llamaron al pueblo a volverse a la palabra de Dios y Amén. nos enseñan a Y, nosotros también en estos tiempos. Amén. y Sí. Sofía, estás aquí en el Día de Fiestas Patrias de Chile, entonces estoy contenta que mientras tu país está celebrando, estás con nosotros en la palabra de Dios. Qué bendición, hermana. Ah, sí es, profesora. Muchas gracias. Aquí estamos edificándonos. Muchas gracias. Amén. Sí. Amén. Sí, hermanas, tenemos los reyes de Persia, ¿cierto? Tenemos Ciro y también tenemos Artajerjes. Y sabemos que los dos reyes permitieron que algunas olas de judíos podrían regresar a Jerusalén. Entonces, en el principio, en Esdras 1, vemos al rey Ciro permitiendo que un grupo de judíos puedan regresar. En Esdras 5 tenemos al rey Artajerjes permitiendo que Esdras puede regresar. Tenemos los judíos que están regresando a Jerusalén, ¿cierto? Tenemos los otros que están dándoles los bienes que necesiten para construir el templo. Tenemos todos los que vivieron en Jerusalén. También nombraron un montón de sacerdotes, de levitas. No tenemos que nombrar cada uno acá, pero hay listas de sus nombres. Qué hermoso la Biblia que nos da este detalle. También se menciona un hombre, el gobernador de Jerusalén, Nehemías. Vamos a ver más de él el miércoles. Vamos a escuchar más de su historia. Ahora vamos a los objetos de la historia. Voy a compartir yo los objetos solo por tema de tiempo. Los objetos que he encontrado yo son el decreto por escrito que dio el rey Ciro, el decreto que dijo que todos pueden regresar. También habla del templo de Jerusalén que van a reconstruir. También habla de la plata, del oro, de bienes, de ganado, de las ofrendas voluntarias que otros van a pasar a la gente que está regresando. Cuando lleguen a Jerusalén, habla un poquito de algunos detalles de la ciudad. Se menciona la puerta de agua, también la plaza donde estaban. Se menciona en el libro de la ley que leyó Esdras, la plataforma de madera donde Esdras leyó la ley. También habla de las manos de la gente que levantaron y sus frentes que tocaron al suelo. También habla de la comida y las bebidas dulces que usaron para celebrar. Hay muchos detalles acá. Y bueno, también estoy pensando en los corazones de los reyes y de la gente, porque dice en Esdras que Dios impuso al corazón de rey Ciro y los corazones de los judíos para que podrían regresar a Jerusalén. Ahí podemos ver la mano de Dios, ¿cierto? Ahora, hermanas, avanzamos al número 3. ¿Dónde ocurrió esta historia? ¿Qué opinan ustedes? Para mí hay dos lugares principales. ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde ocurrió la historia de hoy día? Gladys. Adelante, hermana Ladis. También dice que Jerusalén, Sí. y en la segunda, déjame buscar que lo tengo anotado aquí. Está bien, Ladis, porque un lugar sí o sí es Jerusalén. Están Sí. en Jerusalén leyendo la ley y están en Jerusalén construyendo el templo. ¿Dónde estaban antes de que llegaran a Jerusalén? ¿Recordamos? Lo tengo aquí, dice. Está ¿Puede bien, decirlo hermana. si otro no habla? Sí, todos están invitados a compartir. ¿Dónde estaban en exilio, hermanas? Adelante, Selene. ¿En Babilonia?
En Babilonia, perfecto. En Babilonia, bajo el reino de los babilonios y también después de los persianos. Muy bien, gracias Elena por la participación también. Hermanas, estamos en la siguiente pregunta, que es número 4. Ay, aquí está una información que creo que ustedes vieron en el video de hoy día. La pregunta es, ¿cuándo ocurrió la historia? Y del texto podemos encontrar un poquito de la información, ¿cierto? En el texto podemos ver que es durante el reino de Ciro, también es durante el reinado de Artajerjes. Entonces sabemos que está bajo su reino, pero también en el video para hoy día aprendemos un truco con la mano para recordar las fechas del Antiguo Testamento. ¿Alguien recuerde qué significa el dedo meñique? Abraham. Ay, Leonardo ganó, es Abraham. Y Abraham existió 2000 años antes de Cristo. Entonces aquí tenemos Abraham, 2000 años. Ahora el dedo anular. ¿Qué significa el dedo anular? Moisés. Moisés, súper. Entonces tenemos Abraham 2000 años antes, tenemos Moisés 1000 años 500 antes de Jesucristo. ¿Y el dedo de medio quién es? David. David más o menos 1000 años antes de Cristo. Y el dedo índice, Esdras. Esa es la 500. Esdras. Esdras. Y Esdras existió más o menos 500 años antes de la llegada de nuestro Salvador, de Cristo. Y claro, el dedo es Cristo. Entonces, qué hermosa forma de recordar más o menos las fechas del Antiguo Testamento, ¿cierto? Tenemos Jesús, Esdras, David, Moisés y Abraham. Y si desean estudiar el tema de los dedos un poquito más, está en el video de tarea que ustedes vieron para hoy día. Pero con eso podemos identificar que la historia de Esdras ocurrió más o menos 500 años antes de la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Qué lindo, ¿eh? Y ahora avanzamos a pregunta número 5. ¿Cuál es el problema que encontramos en la historia para hoy en día? ¿Cuál es el problema que está aquí? ¿Por qué están regresando a Jerusalén? Bueno, Adelante, Laris. yo considero que eran los que estaban cautivos, que en ese caso podían ser los judíos y que volvieron a regresar otra vez. Y que la situación se resolvió porque después ellos se sentían, estaban tristes, pero lo motivaron y se sintieron contentos y felices. Y le hablaron acerca de Dios y el problema se resolvió. Sí, tienes razón, estaban en cautiverio y que era problema, ¿cierto? También la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios destruido, el templo de Dios destruido. Entonces se soluciona porque regresaron y empezaron a construir el templo de nuevo. También hay otro problema acá, hermanas. ¿Qué opinan ustedes? Sí o sí hay el problema del templo, pero hay un otro problema que podemos encontrar aquí. ¿Alguien más? Sofía. Sí, con respecto al problema en el sentido de que Esdras necesitaba la ayuda y la autorización del rey al cual él estaba sometido y tenía que orar mucho para que le diera la autorización y después cuando empezaron a construir se encontraron con la oposición de mucha gente que no querían que construyeran y ellos tenían que fortalecerse mucho con la gracia del Señor para poder hacer lo que Dios le había dicho, la oposición. Y después en el otro caso de Nehemías, y también le tocó encontrarse también con una fuerte oposición, pero él siguió adelante confiando en la providencia de Dios. Eso sería para construir Jerusalén, para construir los muros. Eso. Sí.
Sí, muchas gracias, Sofía. Les animo a leer toda la historia de Esdras. No es muy largo, tiene 10 capítulos nomás. Y ahí van a ver que habían otros obstáculos, pecados entre el pueblo de Israel, otras cosas que pasaron. Y van a ver de nuevo y de nuevo como Dios es fiel y obró por Esdras para que su pueblo regrese a la palabra de Dios y a sus mandamientos. Y eso es otra cosa que quería compartir yo, que la gente han estado en cautiverio por tantos años. No han vivido bajo las leyes de los judíos, los leyes dado por Moisés. Entonces, tampoco no han estado todos en la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver Esdras no solo regresando para apoyar en reconstruir el templo de Jerusalén, pero también está allí para recordar al pueblo de la palabra de Dios. Entonces, aquí podemos ver que se soluciona el problema de que sí regresaron y sí empezaron a construir a Jerusalén de nuevo. Y la gente escucharon la palabra de Dios. El liderazgo de Esdras inicia una reforma espiritual entre el pueblo. Regresaron a la palabra de Dios y regresaron con emociones, lloraron cuando escucharon la palabra de Dios. Aquí podemos ver los corazones de la gente tocado por la palabra. Muy bien, hermanas. Ahora avanzamos a la aplicación para nosotros hoy en día. No estamos en Jerusalén, no estamos construyendo un templo, no estamos pidiendo ayuda de los reyes de Persia para apoyarnos en este trabajo, pero sí, esta historia tiene aplicación para nosotros hoy en día, como toda la palabra de Dios. Entonces, ahora vamos a pensar en los detalles que hemos aprendido para aplicarlos a nosotros. Empezamos con el punto principal. Sabemos que durante el regreso del exilio en Babilonia y Persia, el templo fue reconstruido y Esdras guió al pueblo de Dios a dedicarse nuevamente a la ley de Dios, a la palabra de Dios. ¿Qué significa para nosotros? Ahora les invito a pensar en el pecado que podemos encontrar en esta historia y confesar en nuestras vidas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado vemos acá y confesamos en nuestras vidas? Mónica, gracias, amiga. Adelante. Yo lo veo de esta manera en mi vida, ¿verdad? Porque es en cada uno. Muchas veces, bueno, el pueblo de Israel estuvo en un cautiverio. Muchas veces nosotros permanecemos en un cautiverio por gusto. Queremos vivir en ese mundo, queremos seguir compartiendo en el mundo las cosas que se dan. Entonces cuesta, ¿verdad? Muchas veces. Yo lo digo por mí en el aspecto de que eh, ha costado, o por lo menos de mi parte, dejar muchas cosas que no le agradan a Dios. Tengo que congregarme más, tengo que ir más a la iglesia, quizás a veces porque no me gusta lo que me han dicho ahí, por ser como llaman lista, pero de ahí no queda de otra. Para poder escuchar la palabra de Dios hay que ir, hay que someterse, hay que decir, sí, hágase su voluntad, señora, así esté yo llevándome la que me trajo, pero uno se siente suavecito. Yo el sábado fui a la iglesia a una actividad de mujeres y créame que desde que llegué hasta que vine, yo creo que perdí no sé cuántos kilos de agua, porque son litros, kilos, lo que usted quiera, porque yo me decidía a estar en la presencia del Señor, no me importó quién estuviera ahí. Entonces yo digo que eso es parte de, y me conmueve cuando usted dice eso, porque lloraron, ¿verdad? Y cuando estamos ante la presencia del Señor y cuando le estamos viendo a Él, eso es lo que pasa. Dios a uno lo motiva, lo mueve, no lo humilla ni lo ofende, sino que uno siente tanto ese amor que lo abraza, no importa cómo uno haya llegado, que eso es lo más importante, sentirse tan amado por Él, ¿verdad? Y uno recapacita y reconoce que tiene que dejar muchas cosas, tiene que apartarse mucho porque el mundo le ofrece y da, y quizás por el trabajo, por las necesidades, uno tiene la tendencia a dejar de estar escuchando o de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque a veces el trabajo no lo permite, pero uno tiene que buscar. Y para mí ha sido este medio
el estar en la academia ha sido el mejor medio para escuchar a Dios todos los días, ¿verdad? En Qué bien. diferentes horarios, pero escucharlo todos los días y saber que Él a mí no me deja, independientemente de lo que yo sea o lo que haga, Él siempre está para mí y que yo lo único que tengo que hacer es buscarle, en espíritu y en verdad, pero buscarle. ¿Cómo? Mm, Tengo que hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo me siento que ese cautiverio a veces es todas las cuestiones del mundo, el trabajo, las necesidades, todas las limitaciones que a veces pasamos, y hay que salir de ahí, porque hay que reconstruir este templo, este que somos nosotros, ¿verdad? Este templo que es templo del Espíritu Santo, que hay que darle ese cuidado, esa atención que requiere todos los días. Ya no será el templo de Jerusalén, será el templo de Mónica, ¿verdad? Que hay que amén. reconstruirlo día a día con su palabra, con sus enseñanzas, con hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, por ahí siento yo todo eso, ¿verdad, profe? No sé, cada quien tendrá su forma y la respeto y me encanta escucharlas a todos. Esa es la que yo siento ahorita por todo lo que he tenido que pasar en los últimos meses, ¿verdad? Sí, ay, Mónica, muchas gracias por compartir. Y especialmente al final, cuando mencionaste que somos nosotros el templo de Dios. Sí, eso sí, 1 Pedro 2 habla de cómo nosotros somos piedras vivas en el templo de Dios y la piedra angular es Jesucristo. Entonces formamos la iglesia, el templo, con nuestras vidas. Y también mencionaste de la necesidad de congregarnos. Dios nos ha dado comunidades de fe como bendiciones para nosotros. Dios desea que congregamos. Entonces, qué fácil hoy en día tener prioridades equivocadas o de alejarse de la palabra de Dios. ¿Cierto? Es Yo un digo pecado que algo, puedo profe. confesar en mi vida también, que pasaba un momento en mi vida hace tiempo cuando yo dije que ya soy cristiana, pero no estaba en la palabra de Dios, no estaba de verdad con la ansiedad de conocerle. Fui a la iglesia, sí, los domingos nomás, pero el resto de la semana no. Entonces yo en ese momento oré a Dios, Dios, dame este corazón que desea, que tiene sed para tu palabra, no porque tengo, no porque tengo que hacerlo para ganar algo, no, porque deseo conocerte más. Entonces, es un pecado que se pasa en la vida fácilmente, que alejamos de la palabra de Dios o lo dejamos en la iglesia nomás, pero en nuestras propias vidas no. Pero como comentaste la Mónica, que gloria a Dios que estamos aquí un lunes, ¿cierto? También los miércoles estamos en la palabra de ustedes, en la palabra de Dios. También cuando ustedes están haciendo la tarea para Academia Cristo, están en la palabra de Dios. No hay mejor lugar, ¿cierto? No hay Eso es mejor lo que he lugar. encontrado, profe, eso es lo que he encontrado, y me disculpan las hermanas, que yo con el ingreso a la academia, no importa el horario que sea, yo estoy escuchando, yo me estoy nutriendo, yo estoy buscando el rostro y no importa el horario, no importa el minuto, cuando estoy haciendo la tarea y digo yo, Dios mío, a las 10 de la noche me acuerdo, no he visto el video para mañana o no he visto el video para la semana siguiente de algunos de los cursos o de los cursos que llevo. Entonces me pongo y doy todo lo que tengo que dar. Y entonces yo digo, estoy buscando de esa manera, necesito encontrarlo, escuchar de él, necesito fortalecerme porque las pruebas son muchas y bastante fuertes. Amén. Gracias, Mónica. Y gracias por la paciencia, Ladis. Adelante, hermana. Ah, yo quería poner un ejemplo. Yo diría, yo digo la reconciliación del hombre con Dios, porque le voy a poner un ejemplo breve que yo me ha tocado, como que la presencia del Señor me ha llegado más, porque nosotros aquí, por ejemplo, en República Dominicana, es una Yeah. isla y estamos compartidas con otra que se llama Haití. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos un conflicto con nuestra isla y Haití porque tenemos un río y entonces ellos han desviado parte del río para ellos al otro canal. Cuando le dijeron y se les reclamó, que nuestro presidente, por ejemplo, le reclamó a ellos de esa cosa sobre ese canal, que no podían porque no pertenecía a nosotros. Ellos lo que han hecho, que no hicieron caso, nada de eso. Y no tienen como un temor a Dios, nada de eso.
Entonces, simplemente lo único que sé que la medida que tomó el presidente fue cerrar la frontera y dice que no quiere que nadie haga ningún daño ni nada, que se va a hacer todo por la presencia de Dios y buscando las vías legales. Mientras tanto, ¿qué hacen ellos? Por ejemplo, se burlan de nosotros dominicanos y somos vecinos con frontera y todo eso. Y yo lo que hago, yo le digo, yo he escrito y digo que David venció a Goliat, no fue con su fuerza, sino fue con la presencia del Espíritu Santo. Entonces yo digo que tiene que haber una reconciliación, un arrepentimiento del hombre a Dios, porque si tenemos el temor de Dios, no podemos querer hacerle daño a nadie, porque tenemos que amar a nuestro prójimo. Sí, podemos ver el pecado de muchas maneras en nuestras vidas y eso sí es una manera, Ladis, de podemos notar si deseamos amar a otros como nosotros mismos, ¿cierto? Si amamos a Dios primero y si amamos a nuestros vecinos como Dios desea. Y siempre cuando pensamos así, siempre cuando pienso yo personalmente, estoy amando a Dios a full, con todo mi corazón, con toda mi alma. Bueno, se nota que no soy perfecta, ¿cierto? Se nota que deseo hacerlo, como Pablo dijo, pero tenemos carne pecaminosa y no podemos hacerlo perfectamente. No podemos seguir la palabra de Dios perfectamente, pero deseamos porque ahí está la vida. Y ahí está la gracia de Dios, donde vamos ahora a pregunta número 3. ¿Dónde podemos ver la gracia, el amor inmerecido de Dios para nosotros en estas partes de Esdras y Nehemías? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está el amor inmerecido de Dios? Sofía. Sí, con respecto a que Dios levantó instrumentos como Esdras y Nehemías para llevar al pueblo a volver a la palabra de Dios, levantando instrumentos que enseñaran la palabra de Dios, que los volvieran en arrepentimiento y darse cuenta de que Dios siempre ha estado con ellos, pero que ellos tenían que volver, tenían que dejar todas aquellas cosas que no agradaban a Dios y humillarse, y lo hicieron por intermedio de estos hombres que leían la palabra en voz alta en la plaza y la gente lloraba porque se daba cuenta de su pecado, de su error y querían volver a Dios. Entonces Dios demostró su amor levantando esos instrumentos como Edras, como Nehemías, y como en este tiempo Dios levanta instrumentos, como usted, la Academia de Cristo, y en otros lugares también, para volverse a Dios. Ahí demuestra Dios su amor y que todavía tenemos libertad para poder aprender, estudiar y leer su palabra libremente, no como en otros países que está prohibido. Eso sería, profesora. Amén, Sofía. Sí, mira, hay tantos ejemplos en las lecturas para hoy día de la mano de Dios, como dispuso al corazón de Ciro, del rey de Artajerjes, de los judíos, que dispuso sus corazones para regresar a Jerusalén, como envió a Esdras, a todos los levitas que estaban ahí con él también. Dios está dando a la gente todo lo que necesitan, de cosas materiales y de cosas espirituales. Y es así en nuestras vidas. Nos da personas en nuestras vidas que nos muestra la palabra de Dios, que ora para nosotros, que están aquí con nosotros. Tenemos hoy en día acceso completo a la Biblia en los celulares, por los libros, lo tenemos en nuestros idiomas propios, ¿cierto? Dios está dándonos todo lo que necesitamos. La pan de cada día y también lo que necesitamos espiritualmente. Está construyendo su iglesia y como Mónica compartió antes, somos la iglesia y está dándonos lo que necesitamos para compartir y construir aún más la iglesia en su nombre. ¿Algo más, hermanas?
No, está bien, ya yo he hablado mucho. Ya, gracias, Ladis. Muy bien. Bueno, también quería mostrar a ustedes un poquito más del amor de Dios. No lo hemos leído para hoy día. Es un parte de Isaías que quería mostrar a ustedes. Y es un parte donde podemos ver la promesa de Dios cumplido en Ciro, en el rey Ciro, y también en Esdras. Si buscamos Isaías 44, allí podemos ver al profeta Isaías y Dios hablando por él, compartiendo su promesa de lo que va a pasar a su pueblo. Dice acá, así dice el Señor, tu Redentor, al que te formó desde el vientre. Yo soy el que dice a Jerusalén, volverás a ser habitada, y las ciudades de Judá, ustedes serán reconstruidas. Yo levantaré sus ruinas. Yo soy el que dice de Ciro, él es mi pastor y llevará a cabo todo lo que yo quiero. Yo soy el que dice a Jerusalén, será edificada, y el templo serás cimentado. Yo, el Señor, digo así a Ciro, mi ungido, al cual tomé de la mano derecha para que las naciones se sometan a su paso y los reyes huyen en desbandada. Por amor a Jacob, por amor de Israel, mi siervo escogido, te he llamado por tu nombre, al nombre que te di, aunque tú me conocías. Entonces aquí, hermanas, tenemos en Isaías, y recordamos que Isaías vivió 500 años antes de Esdras y Ciro. Recordamos que esta promesa de Dios salió de la boca de Isaías 500 años antes y ahora es cumplido en Ciro y en todo lo que estamos leyendo en este libro de Esdras y Nehemías, que sí regresaron y sí construyeron de nuevo el templo y Jerusalén. ¿Y qué dice acá? Es el Señor que está permitiendo que todo puede pasar. Dice el Señor que yo soy el que dice a Jerusalén. Yo soy el que da permiso a Ciro. Yo soy lo que va a asegurar que mi templo está construido de nuevo. Entonces, en la historia de hoy día, hermanas, podemos ver de nuevo la mano de Dios y cómo cumple sus promesas que nos ha dado por sus profetas como Isaías. Ahora, hermanas, al final, ¿qué podemos pedir después de estudiar estas historias? ¿Qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? ¿Qué opinan ustedes? Veo el micrófono abierto de Mari y también de Ladis. Adelante, Mary. Que no me aparte de su camino, porque cada vez comienzo y siempre me aparto a la final. Y esta vez quisiera continuar. Amén. Y estás aquí continuando porque tienes el Espíritu contigo, Mary. Como el pueblo de Dios, Dios es fiel cuando nosotros no estamos fieles. Amén. Amén. ¿Quién más? Oh, perdón, Ladis, adelante. Ladis, que nos ayude a perseverar en sus palabras, porque sus promesas son cumplidas y cada mañana y cada día yo veo cómo se cumplen las promesas de Dios y todo el mundo lo ve. Entonces le tenemos que pedir a Jehová que nos ayude a perseverar en sus palabras, porque dice que persevera hasta el fin, ese será salvo, para que veamos la gloria de Dios y la salvación. Amén. Muchas gracias. Qué hermosas sus palabras, Ladis. Sí, esta historia nos motiva a estar bien preparados con la palabra de Dios, de compartirlo con otros como Esdras y también por ser guiados nosotros por la palabra de Dios. Nos anima a juntarnos con otros creyentes, para animar a los que se han alejado de la palabra. Veo en el chat Mónica hablando de que restaure día a día su templo. ¡Ah, qué lindo! Que soy yo, que me guía hasta su lugar santísimo y que cumpla en mí su palabra. ¡Ay, qué lindo! Gracias, Mónica, por compartir. Preciosa. Yo quiero decir Entonces, algo, profe. Antes de eso, Dios me ha dado como ese don y ese talento. Y yo me doy cuenta como cuando una gente se está apartando de la palabra de Dios,
Yo me voy dando cuenta en la iglesia. Y yo digo, mire, pastor, tenemos que orar por fulana de tal. Denle un toquecito a ver qué pasa. Vamos a ayudarlo para que no se quede, porque algunas veces se van quedando. Entonces, usted sabe que cuando no hay una relación, Dios y el hombre, entonces Satanás va a estar a la brecha y lo va Así. a vencer. Pero si estamos siempre en la presencia y leyendo su palabra y orando y en las cosas de Dios, es muy difícil que el diablo es astuto, entonces Dios lo va a aplastar. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces ellos se llevan de lo que yo le digo alguna cosa y se acercan, gente que tienen a veces un mes o 2 meses, que no van y no se acercan y vuelven otra vez. Había una hermana que estaba así y ella, gracias a Dios, ya volvió, se reintegró otra vez. Parece que le faltaba la motivación de alguien que le ayudara como a levantar, ven. Y ella está yendo ya con su esposo y sus hijos y la hija ya está en un coro y está muy motivada, pero yo la tenía pendiente. Qué bien, gloria a Dios por eso, porque yo soy así, yo necesito que gente me ayude, que me apoyen. Entonces, por eso tengo personalmente un grupo de damas y estudiamos la palabra cada día por tema de correo, por correo electrónico, porque estamos en distintas partes del mundo. Pero me anima mucho ellas a estar, y si me falta un día, me preguntan, ¿cómo estás? Y hablan conmigo. Entonces, el poder de la iglesia es increíble, que Dios obra muchas veces por otros en nuestras vidas. Pero también quiero comentar que a veces es complicado irnos a la iglesia. A veces sentimos atrapados en nuestros pecados. A veces la iglesia, bueno, muchas veces, porque la iglesia no es perfecta. Entonces, a veces no damos cuenta que en algunas partes, en algunos grupos, no están sanando, no están apoyando la sanación de nuestros corazones, están ganando corazones. Entonces, a veces es complicado ver dónde es mejor congregarnos, pero Dios nos guía y nos ayuda, ¿cierto? Y tenemos nuestro buen pastor que es el Dios y también estamos bendecidos de tener otros líderes que nos ayuden también. Y la iglesia puede ser hermosísima, pero también es un lugar de confesión, también es un lugar de llanto, también es un lugar de pena, de dolor, donde podemos llevar lo que tenemos a otros. Y es un lugar de oración, de adoración, es un lugar para todo. Y entonces, no siempre es fácil ir a congregarnos con otros, pero es saludable y es algo que nos ayuda mucho. Es lo que desea Dios para nosotros, que animamos unos a otros en la palabra de Dios. Entonces, para algunos de nosotros es una iglesia con buenos líderes que nos están ayudando. Para otros es quizás un amigo, una amiga, un grupo de estudios, quizás es Academia Cristo. Dios nos ha dado maneras de ser animado en su palabra. Entonces, oro yo que cada uno de ustedes encuentren comunidades de fe saludables, sanitos, donde pueden de verdad acercarse a Dios y a aprender de su amor para ustedes. Y podemos ver acá, hermanas, este es el versículo de Esdras 1:5. Todos aquellos en cuyo espíritu Dios puso el deseo de construir el templo del Señor, se dispusieron a subir a Jerusalén. Entonces, el espíritu de Dios estaba obrando en sus corazones y está obrando en nuestros corazones también. Nos da el deseo de construir el templo que es nosotros. Nos da el deseo de congregarnos. Entonces, por eso es algo que hacemos en agradecimiento. Es algo que sentimos de corazón y no es algo que tenemos que hacer para ser una niña buena de Dios. No, es algo que hacemos en amor, en agradecimiento. Es algo que el Espíritu nos da. Entonces, damos gracias a Dios por el Espíritu que tenemos en nosotros y que nos guía su Espíritu, nos da oportunidades a estudiar más. Bueno, hermanos, con eso hemos terminado con la lección para hoy día de Esdras.
Y ahora voy a compartir con ustedes un poquito del proyecto final, o bueno, no un poquito, todo el proyecto final. Voy a compartir con ustedes el proyecto final de este curso. Recuérdense que tenemos una lección más. El miércoles vamos a estudiar de Nehemías y otro, cómo va a reconstruir las murallas de Jerusalén. Es una historia increíble. También vamos a hablar el miércoles como nosotros pertenecemos al pueblo de Dios. Pero estoy dando a ustedes el proyecto final ya, hoy día, para que tienen tiempo para reflexionar y también cuando lleguen al miércoles para estudiar con nosotros, pueden hacer más preguntas si lo tienen del proyecto final. Entonces, ¿qué es el proyecto final para este curso? Recordamos que habían 3 objetivos principales de este curso. Uno es practicar el método de las 4C que hemos hecho en cada lección. También un enfoque especial en el paso de considerar. Hemos practicado mucho el paso de considerar los detalles de la historia, mirando los versículos de dónde vienen. Entonces, el proyecto final va a enfocar en el paso de considerar. Eso es el propósito, uno de los propósitos de este curso, es enfocarnos en este paso de considerar. Y al final deseamos describir cómo pertenecemos al pueblo de Dios y cómo nos afecta a nosotros esa realidad. Es combinar lo que hemos aprendido del Antiguo Testamento a nuestras vidas hoy en día. Entonces, con eso, como hay 3 objetivos principales de este curso, tenemos 3 partes del proyecto final. Parte número 1 es leer una historia de la Biblia. Es la historia de Daniel 3 y contestar las preguntas de considerar. Hermanas, es demostrar nomás que pueden leer una historia de la Biblia y ver los detalles de la Biblia misma. Y como he hablado antes, en sus proyectos finales tienen el momento de aprobar el curso o aprobar el curso con excelencia. Y aprobar el curso de excelencia en este punto sería tener todos los detalles de Daniel 3. No de otras partes de Daniel, solo de Daniel 3. Quizás pueden también notar el versículo donde encontraron los detalles. Y recordamos que las preguntas de considerar son los de las personas, los objetos, dónde pasó, dónde ocurrió la historia. También había un problema, una solución. Ya son las 6 preguntas de considerar que siempre hacemos. Eso es parte 1. Parte 2 del proyecto final es compartir conmigo un audio de WhatsApp contestando a estas 2 preguntas. Entonces, deseo escuchar de cada uno de ustedes por un audio sus respuestas de esas 2 preguntas que están en la pantalla. Y voy a compartir todo con ustedes por WhatsApp. Entonces, no necesitan copiar todo ahora, solo escuchar nomás. Pregunta número 1, ¿por qué es importante el paso de considerar? ¿Por qué deseamos ver los detalles cuando leemos la palabra de Dios? Y pregunta número 2, ¿por qué deseamos hacer el paso de considerar de aplicar la historia a nosotros hoy en día? Entonces, solo necesitan compartir conmigo un audio con sus respuestas, hermanas. Y siempre, si pueden incluir evidencia de la Biblia misma, si pueden compartir un versículo, siempre nos ayuda porque siempre deseamos usar la palabra en nuestras respuestas. Entonces, allí tenemos parte 1 y parte 2. Voy a parar ahí ya para ver si hay algunas preguntas o comentarios. Hasta ahora estamos bien. ¡Qué bien! Ahora parte 3. Hermanas, parte 3 es también enviar un audio a mí, pero en este audio contestando a la pregunta, bueno, voy a leerlo acá. En este curso hemos visto la gran fidelidad de Dios a su pueblo. Y nosotros también pertenecemos al pueblo de Dios por la fe en Jesucristo como nuestro Señor. ¿Qué significa esta realidad para ti? ¿Y cómo afecta tu vida diaria? ¿Cómo te afecta saber que eres hija de Dios,
perteneces al pueblo de Dios. Después de estudiar al pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y aplicarlo a su vida, ahora deseo escuchar de ustedes nada más. ¿Qué significa para ti saber que eres parte del pueblo de Dios hoy en día también? Entonces, en el proyecto final, tenemos un parte escrito y dos partes dado por audio. Entonces, voy a compartir en su WhatsApp un documento de Word, también un documento PDF, donde ustedes pueden llenarlo con sus respuestas para leer Daniel 3 y contestar a las preguntas. Ustedes tienen muchas opciones de cómo pueden hacerlo. Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo en WhatsApp, pueden imprimirlo, contestarlo con la mano y sacar una foto y enviar la foto a mí, lo que sea mejor para ustedes. Solo necesito las respuestas a las preguntas, ¿ok? Entonces, no, a mí no me importa la forma en cómo llega, solo que llega y que puedo verlo. A veces personas lo escriben y sacan una foto, pero la foto no es claro, entonces no puedo leer bien. Eso es la única cosa que necesito. Si sacan una foto, que sea una foto clara, por favor. Y eso es parte 1 y parte 2 y parte 3 son audios que van a compartir conmigo. Entonces, eso sería más fácil. Preguntas, hermanas. ¿Ladis? Profe, Perdón. sí, yo quiero que usted inserte su WhatsApp al mío para yo enviarle eso. Y le va a preguntar los audios, ¿cómo serán? Si yo solo puedo enviar entonces por WhatsApp, que usted se una a mi WhatsApp y por ahí yo puedo enviar los audios yo grabada. Claro, perfecto. Yo voy a compartir en nuestro grupo de WhatsApp esos materiales, las instrucciones de nuevo de cómo hacerlo. También mi WhatsApp personal. Porque por favor no contesten en el grupo grande, porque otros van a escuchar su respuesta, que sería lindo, pero deseo que cada uno haga el trabajo solito. Entonces, que hablen conmigo por interno para terminar Su su proyecto. WhatsApp personal para yo enviarle Exacto. mi material como lo hacemos con los otros profesores. Exacto, lo haré, lo haré. Mary, ¿una pregunta? Profe, Era si lo teníamos Ok, que mandar por el WhatsApp en grupo o personal. ya. Y yo prefiero WhatsApp, de verdad, es un poco más fácil manejar, pero si algunos de ustedes desean compartir la tarea conmigo por correo, también voy a compartir mi correo electrónico allá, si desean enviar el documento de esta forma. Ok, vale, era eso. Ya. Leonarda, una pregunta. sí, esas preguntas y esos audios se le van a mandar después de la lección 8 o se le pueden enviar antes. Yo voy a enviar todo hoy día, hermana, para que lo tengan. Espero que ustedes todavía lleguen a lección 8, porque en lección 8 vamos a practicar mucho de pregunta número 3, que está en el proyecto final. Entonces va a seguir mucho estar en lección 8, pero también quiero compartir el proyecto final con ustedes antes. Si tienen preguntas, pueden aprovechar lo máximo en lección 8 de hacer las preguntas también sobre el proyecto final. Entonces voy a compartir todo hoy día con ustedes. ¿Está Profesora, bien, pero, Leonarda? profe, una preguntita. En, en la página de la academia, esos son los proyectos. El que está ahorita es el mismo, es ese proyecto que está ahí en la academia, o usted no lo va a No. Sí, muchas gracias por contestar. Siempre estamos editando nuestros materiales como profesores. Entonces, lo que está en la página web actualmente no es el mismo proyecto que voy a compartir. Entonces, mejor si usan lo que voy a compartir en un grupo de WhatsApp. Eso es, por eso le pregunto, porque si uno se va y se mete, puede encontrar otra cosa y le contesta otra, ¿verdad? Entonces, yo Sí. no tuve la parte número 1 porque tuve que salir. Entonces, de las preguntitas que usted estaba dando ahora. Entonces, usted ahora todo lo manda por el grupo, divinamente, entonces. Gracias. Exacto, exacto. Lo que está en la página web es más o menos para ustedes si ustedes desean compartir con otros. Entonces, si Mónica, por ejemplo, si tú deseas compartir este curso, Una Nación Caída con otros, ahí tienen acceso a todo para ser la profesora, ¿cierto? Pero para este curso, para nosotros, ahorita sería mejor usar todo lo que tengo en el grupo de WhatsApp.
Buenas preguntas, hermanas. Sí, si tienen más preguntas que queden aquí nomás después y podemos conversar más. También, hermanas, siempre estoy dispuesta de apoyarles en sus proyectos finales. Entonces, que hablen conmigo si están confundidas o si necesitan apoyo, ayuda. Por eso estoy a la orden. Y, hermanas, una cosita más, la fecha. Hoy día estamos en el 18 de septiembre y deseo tener los proyectos finales para el día 2 de octubre. El día 2 de octubre. Sería 2 semanas para hacerlo, esta semana y la siguiente. Pero como siempre, si quizás hay una enfermedad, quizás no se puede, algo pasa, solo comunica conmigo nomás y podemos ver una otra fecha para ustedes para terminarlo. Pero para mí sería una bendición tener todos en el mismo momento para dar las notas, las calificaciones, todo en un instante. Sería más fácil. Bueno, hermanas, con eso hemos terminado con la lección de hoy día. Gracias por la paciencia mientras estabas explicando el proyecto final. Para la siguiente lección vamos a ver Nehemías. Nehemías. Espero que ustedes puedan leer Nehemías capítulos 1 a 4. Son 4 capítulos, pero son cortitos, hermanas. Son como 3 páginas de mi Biblia. Entonces, espero que ustedes puedan leer la historia de Nehemías y llegar a miércoles listas para conversar un poquito de la mano de Dios en su vida. Bueno, terminamos entonces, como siempre, con la bendición. Reciban la bendición del Señor, hermanas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Entonces, Haga el ¿podemos dar la Señor tarea? resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Guarda al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Amén. Hermanas. Gloria a Dios. Esperamos la tarea entonces del proyecto final por el WhatsApp. Claro, Lali, siempre, siempre. Que tengan un lindo día, hermanas. Hermana, Dios le bendiga. Igualmente, Dios lo bendiga. Estoy hablando con la hermana María de usted. ¡Ay, qué bien! Sí, Espero el que hermano todo está Pedro. bien. Sí, mi hermano Pedro, la estamos esperando. ¡Ay, Estamos qué bien! Sí, espero visitar Costa Rica pronto, pero no sé si voy a poder hacerlo este año. Pero Bueno, no está importa, en mi atención. sí, cuando sea, hay un lugar más que tiene que venir, que es Ay, Turrialba. gracias. Sí, Ay, mi qué hermana bien. María está muy deseosa también de verla. Ay, qué bien. Yo también. Yo Ella la también. quiere Gracias, mucho. Mónica. Ella la quiere mucho. Igual. Igual. Abrazos para cada uno de ustedes y a Muchas gracias. Pedro y Dios le María bendiga. también. Que el Señor Igual, les guarde. igual. Feliz día a todas, que el Señor les bendiga. Amén. Amén. Gracias, amiga.